Dios le bendiga, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con usted y con todo aquel que lo rodea. Tengan un excelente y un bonito día. Buen provecho para los que están desayunando y para aquellos que vamos a desayunar el desayuno espiritual. Dios nos dé fortaleza para trabajar en este día, llevarle sustento a nuestra casa y que podamos meditar en su palabra durante el transcurso del mismo. Gracias le damos a Dios por Jesucristo. Hoy quiero hablarle acerca de los labradores malvados. De los labradores malvados. Y eso se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12. Libro de Marcos, capítulo 12. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzó Jesús a decir por parábola: un hombre plantó una viña, la sembró, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otro muchos golpearon, a unos y mataron a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Viva y eficaz, más cortante con espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Te pido que la misma haya cabida en nuestro corazón. Ayúdanos a entender y a escuchar tu palabra y a ponerla por acción, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no de los olvidadizos. Te pido que te glorifique y a través de tu Espíritu Santo y poderoso nos dé la revelación de tu palabra para edificación nuestra y de aquel que nos está escuchando. Rompe cadenas, liberta, restaura. Abre el entendimiento, quita la ceguera. Haz tú como quieras, Señor, a través de tu palabra. Glorifícate de manera especial. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero leerle también en el libro de Jeremías, capítulo 23. Voy a leer varios capítulos porque esto tiene que ver con lo que vamos a estar hablando acerca de los labradores malos, de las personas que Dios, el dueño de la viña, le arrendó, o sea, dejó a cargo.
Y esto tiene que ver, el capítulo 23 también tiene que ver con este mensaje. Así que Jeremías capítulo 23 comienza diciendo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparciste y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Estamos hablando en el verso 12. Leímos ahora Jeremías capítulo 23, donde habla de un de un juicio hacia los pastores que en aquel tiempo no cuidaron las ovejas y las dispersaron. De un juicio a los pastores que se pastoreaban ellos mismos. En otras palabras, estos pastores de estos tiempos de Jeremías no escuchaban y obedecían la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que se pastoreaban ellos mismos. Porque Dios es el pastor de los pastores. Y para poder pastorear hay que escuchar la voz de Dios. Y todo pastor que escucha la voz de Dios trae el alimento fresco, el alimento genuino a la obra del Señor, la enseñanza genuina a la obra del Señor, porque es guiado por Dios, porque es guiado por su Espíritu. Pero estos pastores, el cual Jeremías denuncia, el profeta Jeremías denuncia y habla de un ay, por cuanto estaban haciendo comercio con el pueblo, no los estaban ayudando, no los estaban alimentando, el pueblo se disparcía, como hoy en día el pueblo está disparcido, unos por un lado y otros por otro, a causa de la falsa doctrina o de la doctrina que traen muchos ministros o muchos pastores a cargo de la viña del Señor, que no cuadran con las escrituras, y por eso que el pueblo, unos viven una cosa y otros viven otra. Cuando los escuchamos hablar, todos dicen tener una relación con Dios. Todos dicen ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero hay cosas que no coinciden ni cuadran. Porque si todos estuviéramos guiados por el Espíritu de Dios, o todos estuvieran guiados por el Espíritu de Dios, se predicaría una sola cosa y se enseñaría una sola cosa, y no hubiera diversidad en cuanto a los temas doctrinales. Entonces, hay que hacer, como dice la palabra, escudriñar los espíritus a ver cuáles son de Dios. Pero para usted y yo poder escudriñar los espíritus, tenemos que tener una relación con Dios. No es así
de que si usted no tiene ningún tipo de relación con Dios, usted va a pararse y usted va a saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Dice que hay que escudriñar los espíritus, escudriñar los que nos enseñan, preguntarle a Dios en la oración, en el ayuno, en la búsqueda con Dios. Hay que tener una relación con Dios en estos últimos tiempos y siempre es necesaria una relación con Dios porque usted no está aquí para poner su mirada en los hombres. Lamentablemente muchas personas por tener la mirada puesta en los hombres han caído de la gracia de Dios porque ese hombre el cual tú pusiste tu mirada cayó de la gracia y te fuiste tú con él al mismo hoyo. Entonces, en el libro de Marcos podemos ver los labradores malvados, el cual dice la palabra que un hombre plantó una viña y la cercó y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. ¿Quién es ese hombre que está hablando Jesús en la parábola? Él mismo, Dios. Él estuvo en la tierra, Jesucristo estuvo en la tierra, trajo el evangelio de salvación, el mensaje de salvación. Por causa de Jesucristo somos salvos. A causa de aceptarlo como único y exclusivo Salvador, pasamos de muerte a vida. Y Dios mismo deja unos hombres en la tierra como preparó discípulos para predicar el evangelio de salvación y para enseñarle a las vidas recién convertidas, ¿ve?, el evangelio de salvación, para llevar a la gente a Jesucristo, para llevar a la gente a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, para que la gente se desligara de este mundo y tuviera una relación perpetua con Dios. Estos hombres que Dios ha puesto a cargo de las viñas, a cargo del mensaje de Dios, a cargo de la enseñanza que Dios ha dado, son estos arrendadores, el cual este hombre le deja la viña y se va. Pero él viene a recoger el fruto de la viña porque él sabe lo que él sembró. El hombre sabía lo que él había sembrado. El hombre que se habla en la parábola sabía lo que él había sembrado y venía a buscar lo que él sembró. Hay un refrán que dice que si tú siembras limones, no esperes que el árbol dé china o de naranja. Si tú siembras aguacate, no pienses que el árbol va a dar guineo. Él está esperando volver a recoger porque él arrendó la viña. Él en ningún momento la regaló, ni se la dejó al hombre, ni le dijo al hombre la viña es tuya. Lamentablemente, el hombre se ha crecido hoy en día y se ha convertido en dueño de la viña. Por eso cuando vemos en el capítulo 23 de Jeremías, Jeremías está expresando el maltrato de los pastores hacia las ovejas. El mal uso de la palabra de Dios, como Himeneo y Fileto, que dice la Biblia, que usaban mal la palabra de verdad y trastornaban al pueblo. El mal uso de la palabra de Dios, el mal uso de la doctrina. Está hablando en el verso 23 del capítulo de Jeremías. El capítulo 23 de Jeremías está hablando de hombres que se desligaron de Dios, que Dios los puso en ese lugar, pero se desligaron de Dios para que guiara al pueblo, pero ellos se desligaron de Dios y comenzaron a tomar el control de la viña, de las personas, del pueblo de Dios, de tal manera que la gente se tenían que ir huyendo
de ellos mismos pareciere que estos hombres aterrorizaban al pueblo. Mire, parece que estos hombres aterrorizaban al pueblo. En el verso 4 del capítulo 23 de Jeremías dice: y pondré sobre ellos pastores que los apacienten y no temerán. O sea, que habían pastores que no infundían el respeto, pero le infundían a la gente temor. Había gente que temían de ellos. Dice, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Ve? Entonces, este rebaño que está diciendo Jehová, lo quitará de manos de estos pastores rebeldes o de estos pastores corruptos y la pondrá en manos de pastores que las apacienten conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Pastores que les enseñen la pureza de la palabra, que le enseñen la sana doctrina que lleva al pueblo a vivir la obra completa del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Entonces, Dios está quitando a estos pastores, pero le está diciendo un ay. Y el ay es un juicio contra ellos. Es un juicio que viene contra esos pastores que no han sabido pastorear, que se han adueñado de la obra, que ya el Espíritu Santo de Dios no los guía. Ya le guía su propia mente, lo que ellos conocen del Evangelio, pero el Espíritu Santo ya no los guía. Por eso vemos que no hay visión. Por eso vemos y podemos estudiar que los mensajes hacia la iglesia del Apocalipsis es hacia las iglesias y el mensaje va completamente dirigido al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El pastor. Y hay una iglesia que le dice que tiene nombre de que viven pero están muertos. Lo hemos dicho muchas veces. Hay otra iglesia que les dice, pero toleras a esa mujer que se dice ser profetisa, que se llama Jezabel, que seduce al pueblo. ¿Eh? Hay otra iglesia que le dice, porque has perdido el primer amor. Hay otra iglesia que se involucró en la apostasía. Mira, hermano, Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Delante de Dios no nos podemos esconder. Este hombre que habla en el capítulo 12 de Jeremías, estos labradores, Dios envió hombres para que chequearan y trajeran el fruto de su viña. Envió mensajeros y dice las escrituras, lea el capítulo 12 completo, y dice las escrituras que ellos agolpeaban a los mensajeros y los enviaban para atrás con las manos vacías. O sea, ellos se adueñaron prácticamente, amados, de la viña de este hombre. Ellos los agolpearon, a otros los mataron. Hermano, y dice el dueño de la viña, enviaré a mi hijo, a mi único hijo, a buscar el fruto de la viña, porque él tenía claro de al ser su hijo el que le está enviando, estos labradores iban a tener más respeto y no le iban a hacer nada y le iban a dar el fruto el cual él estaba esperando de su viña. Mira la misericordia de Dios con estos arrendadores que tenían la viña del Señor. Con estas personas que tienen la viña del Señor hoy en día. Por eso, si se le puede poner un nombre al mensaje, es el mensaje que has hecho tú con la viña del Señor. ¿Qué has hecho tú
con la viña del Señor. ¿La viña sigue siendo del Señor Dios Todopoderoso o ya la viña es tuya? En la viña del Señor se hace lo que Dios quiere que se haga o se hace tu propia voluntad. En la viña del Señor estás enseñando la palabra pura y la sana doctrina que lleva al pueblo a vivir la santidad que Dios demanda, o estás enseñando tu propia doctrina, una doctrina que hace que la gente viva en una hipocresía donde adentro de la casa de Dios sean cristianos, pero han llegado esto a una falta de respeto tan y tan grande que aún dentro de la viña la gente no le importa cómo conducirse y cómo se ven aún dentro de la viña. La viña está guiada aún por el Espíritu. Mire que cuando leemos el Apocalipsis y leemos las cartas hacia la iglesia, lo que llama la atención de que Dios intervenga por su iglesia en el Apocalipsis y le llame la atención a los ángeles de la iglesia, eran 2 o 3 que estaban allí que todavía no habían manchado sus vestiduras. Dios intervino por esos 2 o 3 que estaban allí que todavía no habían manchado sus vestiduras. Dios no intervino por el pastor, Dios no intervino por los líderes, Dios intervino por aquellos que no habían manchado sus vestiduras. Por eso es que le dice a la iglesia de Sardis que tiene nombre de que vive pero estás muerto. Yo lo he dicho esto siempre, pero como viene a mi mente yo vuelvo y lo digo, porque hay personas que todavía no entienden que para usted tener una iglesia y para usted tener un rebaño a cargo, usted tiene que ser responsable en todo. Usted tiene que tener los ojos abiertos espiritualmente para que usted vea cuando se está tratando de meter el mundo en libertinaje dentro de la iglesia. Pero su corazón tiene que estar lleno de Dios. Y su corazón tiene que estar, y su vida tiene que estar comprometida con Dios. Para que no se cuelen las pequeñas zorras y las pequeñas cosas que hacen perder el fruto de la viña. Por eso este hombre viene a buscar lo que él sembró, lo que él dejó establecido. El fruto de eso él viene a buscar. Pero ¿qué pasa? Que envía a su hijo, a su único hijo, a su heredero, y le dijo: por ser mi heredero, por ser mi hijo, estos arrendadores no le van a hacer igual a como le hicieron a los mensajeros que anteriormente yo envié. Mira la misericordia de Dios contra estos hombres que estaban haciendo lo que le daba la gana con la viña del Señor. Que comenzó a enviarle, y aunque mataron a los mensajeros, él siguió enviándole mensajes para que se arrepintieran de sus caminos. Él siguió tratando con ellos. Y llegó un momento que dijo: yo voy a enviar a mi hijo, porque a mi hijo no le van a hacer nada de esto por ser mi hijo y mi heredero. Ellos no se van a atrever a hacer eso. Ellos no tienen esa maldad tan grande. Ellos no son así. Mire cómo Dios creía. Aunque Dios todo lo sabe, Dios escudriña lo profundo del corazón del hombre para ver si se arrepentían, si enviando a su hijo ellos se iban a arrepentir. Alabado sea Dios. Así vino Jesucristo a este mundo, a salvar una humanidad que se perdía. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo para ver si esta tierra y si el hombre se arrepiente de sus pecados de una y por todas. Pero ¿qué sucedió? El hombre y aún aquellos que conocían la palabra de Dios crucificaron a Jesucristo. Mataron a Jesucristo. ¿Qué pasó con el hijo del dueño de la viña en este capítulo 12 del libro de Marcos? Léalo usted con calma en su casa. Los mismos labradores, los mismos que estaban a cargo de la viña, dijeron: vengamos y matemos al heredero y quedémonos con su herencia.
y quedémonos con su herencia. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Escuche bien. Y matándole, mas ellos los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y la herencia será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Hay pastores que por su mal comportamiento, hay pastores que por su mala doctrina, hay pastores que por querer quedarse o hacerse dueño de la viña del Señor, hay pastores que porque venir con sus inventos han echado fuera al Hijo de Dios. Y la Biblia dice que si Él nos libertare seremos verdaderamente libres. Entonces echaron fuera al Salvador de sus vidas. Echaron fuera de la viña. Por eso estamos viendo hoy en día que se hace difícil sentir la presencia de Dios dentro de la casa de Dios, las batallas grandes, porque muchas veces las batallas no vienen entre gente que están en el pueblo atado, sino entre altares que se han corrompido y que han decidido echar fuera al Hijo de Dios. Puede decir cualquiera por ahí, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él dio su vida por nosotros, pero no se trata de creer en Jesucristo, se trata de seguir a Jesucristo, se trata de dejar que Jesucristo gobierne tu casa y gobierne tu vida. Eso se trata, de que Jesucristo sea el centro de tu casa, el centro de tu congregación, el centro de lo que tú haces. Pero cuando ya tú no quieres saber de eso, cuando ya tú no quieres recibir el redarguir del Espíritu, cuando ya tú no quieres recibir la corrección de Dios, cuando tu corazón está corrompido, cuando la viña está siendo dominada por ti, cuando ya Dios no trabaja en la viña, no es el que dice las cosas como se hacen y ahora eres tú, pues estás sacando a Jesucristo de la viña. Lo estás echando fuera. Aleluya. ¿Qué pues hará el Señor a la viña? Vendrá, escucha, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Así que no te sorprenda que la gente se te vaya de la congregación. No te sorprenda que la gente se comiencen a ir de tu congregación, huyendo. No porque tú tienes una doctrina, sino porque tú vives bajo amenaza desde el altar hacia la gente de tu iglesia. Porque el problema muchas veces radica en que se usa el altar para tirarle a las personas o para hacerle daño al pueblo de Dios o para amenazar desde el altar a las ovejas del Señor. Eso es un mal uso y estás echando fuera al Hijo de Dios. Por cuanto le haces algo a una oveja, a un hijo suyo. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es un mensaje que no todo el mundo lo quiere escuchar, ni lo va a escuchar. Porque hay gente que solapan la maldad y solapan la doctrina que no tiene que ver nada con la sana doctrina. Hay gente que le pasan la manito a la mundanalidad y le dicen bienvenido, y al libertinaje y le dicen bienvenido, hermano. Y están llenos de conocimientos y están llenos de tantas cosas, pero practican unas cosas raras que ni aún en la Biblia aparece. Pero ¿qué pasa? El profeta Jeremías, hablamos ayer que era un profeta que no era querido. Y este profeta Jeremías, el que está hablando en el capítulo 23 del libro de Jeremías, ay de los pastores. ¿Usted cree que hay
predicadores por ahí hoy en día que se atreven a predicar este tipo de mensajes, que se atreven a hablar este tipo de mensajes de parte de Dios. No, porque eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para ellos, hoy en día no está porque estamos bajo la gracia, porque la gente ha cogido la gracia como un relajito, la gente ha cogido la gracia como oportunidad para hacer lo malo y para obrar en la carne. La gente ha cogido la gracia para ponerla por encima aún de la palabra de Dios, aún de los mandamientos de Dios. Por eso el hombre viene a buscar un cultivo, el hombre viene a buscar lo que él sembró. Y él se encargó de dejar ese cultivo bien plantado, con un lagar, una torre edificada, y creó un vallado, una protección. Pero ¿qué pasa? Que las puso en manos de personas que estaban aptos para eso. Pero pareciera que al tiempo del cultivo, ya esta gente se habían torcido y se habían dañado. Ya se habían apoderado de la viña. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener una relación con Dios para no salirnos de lo que es la palabra de Dios, para no traer inventos al evangelio. El evangelio no es inventar. Hoy en día el hombre se ha crecido tanto y tanto y tanto, que en Puerto Rico, República Dominicana, en muchos lados hay gente inventando y han ligado hasta la brujería, hasta el espiritismo lo han ligado con el evangelio. Y hoy unos quieren saber más que otros, hoy unos llegan a una dimensión más que otros. Hoy para poder saber de la Biblia tienes que llamar a fulano para que fulano te diga lo que quiere decir eso en la Biblia, porque pareciera que el Espíritu Santo no existiera para ellos. Pero usted sabe lo que pasa, es que han sacado al Hijo de Dios de la viña. Es que han sacado el Espíritu Santo de la viña. Porque han dejado que las pequeñas zorras echen a perder la viña. Y la mosca muerta, el perfume del perfumista ha dañado. ¿Y dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están los hombres de Dios que se atreven a hablar de esto? ¿Dónde están los hombres de Dios que se atreven a confrontar a estas personas para que entren en razón y comiencen a predicar un evangelio sano? ¿Dónde están esos hombres de Dios? Los que se levantan hoy en día, ¿dónde están predicando? ¿Qué predican? ¿Qué hablan? Alabado sea el nombre de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener los ojos abiertos. Usted que ha conocido la verdad y no la ha vendido, mantenga sus ojos abiertos. Mantenga su relación con Dios, para que no caiga en manos de estas personas. O usted sea, si nosotros tenemos esta palabra, este evangelio, estos mensajes los tenemos como Jeremías. Mire, a Jeremías lo buscaron matar. Y la gente se acumulaban en las esquinas hablando de Jeremías para tramar su muerte. Y cuando leemos este hombre que tenía una viña, dice que mandó sus mensajeros. Y a sus mensajeros lo mataron. Y mataron al Hijo de Dios. Y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué podrán hacer con usted y conmigo? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos toca más que seguir predicando el evangelio de salvación, predicando la verdad bíblica, enseñándole a la gente que hay que vivir la sana doctrina y que la sana doctrina nos lleva a vivir la santidad que Dios demanda. No llamándole a lo bueno malo ni a lo malo bueno, ni pasándole la manito a las cosas que no son de Dios. Así que tenemos que ver bien quién fue el que nos llamó, porque el que nos llamó al pleno ministerio, el que nos llamó y nos hizo el llamado, también nos llamará a cuenta y viene a buscar el fruto de su viña, pero ya de lejos está enviando mensajeros a la viña
a ver qué estás haciendo con ella. ¿Qué has hecho tú con la viña del Señor? Dios te bendiga, Dios te guarde. Será para hasta la próxima. Pasen un buen día. La paz de Dios sea con todos. Este es el desayuno espiritual. Y les habló su amigo hermano, el hermano Herbert Ajón, el evangelista del Señor del ministerio Poder y Autoridad. La gloria siempre es para Dios. Amén.